Gracias. Bien, vamos con esta cita de Elizabeth Schelin, Familia, Crisis y Después. Dice, a partir de los cambios tecnológicos vinculados a la anticoncepción y a los cambios en las relaciones interpersonales, se ha modificado el lugar del matrimonio como espacio privilegiado de la sexualidad, así como la identificación de la sexualidad con la reproducción. ¿Qué está acá diciéndonos o problematizando Elizabeth Schelin? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿a cuáles les parece que son estos cambios tecnológicos vinculados a la anticoncepción que se refieren o a las relaciones interpersonales? Si podrían poner ejemplos. Celular, dice acá Vivi. Como cambios tecnológicos vinculados a la anticoncepción. Me parece que esto de que no tenía televisor o algo así, vos decís. Porque, bueno, también el tema de por celular. No, de las relaciones interpersonales, calculo que por eso habrá dicho lo de también el celular. Pero me hizo acordar en estas frases que hay tantos de la familia, ¿no? Me hizo acordar Claro. algo que se dice cuando tienen muchos hijos no tenía televisor. Bien. Acá dice, hace referencia a subrogación de vientre, familia monoparental, etcétera. Bien. En relación a los cambios... ¿Qué? No, perdón. No, Vivi agregó otra cosa. En relación a los cambios tecnológicos, también hay toda una cuestión, ustedes lo van a ver también en otras materias, en relación a la cuestión de la ética, ¿no? Y cómo eso se encuadra, me acordaba el año pasado, en Consentimiento Informado, una compañera hizo un trabajo sobre maternidad subrogada, con una comparación en relación a la legislación en distintos países, pero bueno, también acá lo plantea desde la cuestión de la anticoncepción, ¿no? O de la planificación familiar, y también a otros métodos de concepción, porque antes pensábamos en un embarazo y pensábamos como medio automáticamente en relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, ¿no? Ahora se abre un abanico de otras posibilidades en relación a... Sí, acá Cari también nombra la fecundación in vitro y Sofi dice, se modifica el lugar del matrimonio como espacio privilegiado de la sexualidad tras la incorporación de los anticonceptivos. Se inician más temprano las relaciones sexuales. Y por otro lado, esto de antes se pensaba en, o sea, casarse, ¿no? El matrimonio a nivel también legal para después tener hijos. Digo, hoy hay un montón de formas decididas y planificadas que no tienen que ver con el matrimonio, ¿no? De ser madre. Quizás antes la sexualidad más relacionada solamente a lo reproductivo y no al placer propio y a conocerse uno mismo. Y eso hace esto que dice Florencia es re importante porque hace un quiebre en relación a pensar la sexualidad desde un lugar integral, ¿no? Y no solo pensar la sexualidad en función de la reproducción. Este es un cambio de foco muy importante. Y donde desde ese lugar también, vieron que muchas veces dicen, bueno, uy, esta mujer pobrecita no tuvo hijos, no tuvo hijas, como si no pudiera haber la elección como posibilidad, una elección de elegir no ser madre, porque estaba todo así empastado y se pensaba todo junto.
sexualidad, la reproducción, sobre todo en relación a las mujeres, y la realización de las mujeres solo siendo madres. Claro, y acá dice también Sofi, claro, también menciona el placer en la sexualidad, especialmente en las mujeres. Claro que eso es algo nuevo, prácticamente, si pensamos en la historia, ¿no? Pensar que las mujeres pueden tener placer en las relaciones sexuales. Uh-huh. Y también en toda la información más pobre que, no sé, yo lo digo desde mi historia personal, que fuimos teniendo en relación a la sexualidad, hasta al reconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? A la cuestión, a vivir desde un lugar más culpógeno, el tema del placer, ¿no? Entonces, esto también modifica un montón. Y también que lo desarrolla en el texto Elizabeth Céline, esto de que las mujeres cada vez tenemos hijos cada vez, si bien hay mamás adolescentes, madres adolescentes, pero también se va como postergando un poco más la decisión de ser madres para más grandes, porque hay posibilidades de otros proyectos, ¿no? Antes las mujeres no iban a la universidad, no era necesario que termine el secundario, digamos, porque no necesitaba eso para salir a laburar, ¿no? Sí, además hablando también de esto del placer en la sexualidad, digamos como que también una vez que apareció esto de que las mujeres teníamos placer en la sexualidad, que esto es nuevo relativamente, también empieza hasta justificarse teóricamente una relación sexual falocéntrica, ¿no? Donde el placer, el centro del placer, pasa por el pene del hombre, el tamaño del pene, etcétera, etcétera. Y no porque la mujer tenga algunos centros sensitivos porque le causan placer, ¿no? El tema del clítoris, por ejemplo, que se empieza a hablar ahora en sexología mucho del clítoris, que igual no es lo único, porque si no también vamos a ese punto y parecemos que somos todas robots. Pero digamos, de esto se empieza a hablar en estos últimos tiempos. No hay una, digamos, no hay antes algo. Y es más, desde el psicoanálisis, que es algo que atraviesa nuestra cultura, justamente lo que se planteaban, fíjense, es que el orgasmo de la mujer, si venía cuando se estimulaba el clítoris, hablaba de una sexualidad medio regresiva de la mujer, como que era muy infantil, de una sexualidad infantil, que para una mujer esté absolutamente desarrollada sexualmente, tenía que llegar al orgasmo vaginal. Esto que a ustedes les parece un detallecito, que a lo mejor podía andar por ahí volando, regía como ley en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que era lo que formaba a los psicoanalistas en nuestro país. Para ser psicoanalista tenías que cursar en esa asociación, tenías que hacer análisis, tratamiento, psicoterapia en esa asociación, y si eras mujer, no te daban el alta de análisis que te permitía ejercer como psicoanalista si vos no habías llegado al orgasmo vaginal. Entonces, esto lo escuché de un profesor, Jorge Volnovich, que decía, una compañera mía, ya te dice, y mentí. Dice, yo mentí. Y así es como que la habilitaron como psicoanalista. Y esto estamos hablando de hace unos, supónganse, 30 años atrás, ¿no? También para pensar esto, ¿no? De el nivel de análisis en relación a la familia, el primero, el histórico antropológico, cómo estructura a lo largo de la historia estos, digo, porque no te escapabas de ahí. Bueno, podías mentir, pero no se podía tanto modificar esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, para ir viendo. Entonces, estas cuestiones atraviesan,
¿no? Porque acá habla de familia y crisis, atraviesa la constitución familiar. Ya no es posible Claro. pasar. Ay, no sé por qué no me deja pasar la diapo. Voy a dejar de compartir y a volver. Lo que dice Pulmi también, que atraviesa la estructura familiar y también atraviesa nuestras creencias, nuestras ideas, está dentro de nuestro inconsciente, nos maneja, no sabemos por qué nos pasan determinadas cosas o por qué nos sentimos culpables o yo qué tendría que haber hecho, qué, digamos, ¿no? Como que están, digamos, muy vívidas, pero en nuestro inconsciente. A veces no nos damos cuenta de cómo nos atraviesan estas cosas. Ahí Y se también ve. hablando de esto de crisis, la otra vez veía una entrevista de cómo las personas con discapacidad desarrollan la sexualidad también, que es un tema que se habla muy recientemente, antes no se hablaba. ¿Qué pasa en una pareja, por ejemplo, si uno de los dos tiene una discapacidad? Es muy interesante el tema de sexualidad y discapacidad y personas en situación de discapacidad y ahora como también los apoyos o acompañamientos posibles en esas situaciones. Bien, de eso por ahí para los que estamos en otro espacio, Crearte, Chicho es un buen referente para trabajar eso. Bien, otra cita. En la realidad cotidiana, el Estado y diversas agencias sociales intervienen conformando la familia y los roles dentro de ella, controlando su funcionamiento, poniendo límites y ofreciendo oportunidades y opciones. Acá les pregunto ejemplos que den cuenta de esto. Yo voy a dar el ejemplo más extremo que tiene que ver con la definición desde el Estado de la patria potestad, ¿no? Que en un momento que fue cambiando la legislación, ¿no? Pero cómo el Estado puede tomar la patria potestad de un niño, de una niña, o puede suprimir ante ciertas situaciones alguno del padre o la madre en relación a la patria potestad. ¿En qué otras cosas aparece el Estado, la política pública regulando y también dando forma a las familias, poniendo límites y oportunidades? ¿Se les ocurre? En la adopción, dice acá Aline. Bien, la adopción, perfecto, que tiene que ver con esto que yo decía de la patria potestad. ¿Qué otra cosa? Que ustedes ven mucho también en otras materias. Lo difícil en relación también a las familias es que empieza a haber una tensión entre lo que es público y lo que es privado, lo que es hacia adentro de la familia, ¿no? Y lo que el Estado puede, en dónde o en qué situaciones el Estado puede meterse y regular o sancionar. Profe, en las escuelas también se ve eso, porque depende del comportamiento que tiene el alumno o la alumna, te pueden llevar a un psicólogo y te sacan de o sea, te ocupa horas de clase para que vos vayas al psicólogo a rehabilitarte por cuestiones familiares. Yo lo viví con compañeros de clase que les pasaba eso. Bien, digo... El psicólogo no rehabilita, chicos. Sí, sí. Pero, Cómo tiene que trabajar un psicólogo en una escuela, no es de esa manera. No sé, ¿qué es lo que pasaba? Porque vamos a aclarar así, si les pasa, no tiene que ser así. ¿Cómo era? ¿Quién fue que habló recién? ¿Lorena? Yo, Porque Patricia, no sé. no, Patricia, Patricia. decime, Patricia, ¿cómo es? ¿Qué era lo que vos veías? Eran problemas familiares que habían que tenía dentro o sea, mi compañero y, y después era como que él tenía actitudes hacia los alumnos que eran de aislarse
y a veces con cierta violencia que la traía desde la casa. Eso era lo que se decía, porque en sí nosotros nunca fuimos de preguntarle, eso era lo que se rumoreaba ahí adentro, en la escuela, pero en sí Claro. él tenía esas actitudes. Bien, ahora lo Un que psicólogo o una psicóloga que intervenga en la escuela tiene que tratar justamente lo que estamos tratando en esta materia en cuanto a lo grupal, ¿no? Porque cada quien puede tener su forma de expresarse, pero luego tiene una nueva oportunidad en un grupo de ocupar otros roles. Entonces, ahí es Claro, como que no hay que aislarlo al chico, sino que hay que tratar de pensar estrategias entre todos para que se puedan jugar los roles de distintas maneras. Y a veces un psicólogo ni siquiera lleva a alguien, que puede ser que lo lleve a alguien a hablar para que le cuente algo y entonces entenderlo mejor. Pero trabajan mucho con los docentes, un psicólogo o psicóloga que esté trabajando dentro de la escuela. porque en este caso no era así, era que al alumno se lo sacaba, yo lo veía, profe, que se lo sacaba del aula y él pasaba 2 bloques, a veces un bloque entero, y él no cursaba porque él estaba con la psicóloga y creo que charlaban, pero a él no le gustaba, eso sí decía mucho que él no le gustaba eso, porque era como que lo excluían, como no, él tiene un problema, tiene que excluirlo del cajoncito de las manzanas que están, por así decir, sanas. Entonces era como que lo sacaban y eso era lo que se veía, que mucha exclusión hacia el alumno. bien. Yo igual tomo esto que vos traes como ejemplo, porque ahí, más allá de los errores de intervención, la escuela está definiendo en relación como intervención que, o mirando a esa familia e interviniendo, ¿no? Yo mi pregunta iba, todo lo que tienen que ver con violencia familiar, abuso sexuales, violaciones hacia dentro de las familias, maltrato, ¿sí? Son situaciones que se dan intrafamiliares donde el Estado, las denuncias a nivel social, a eso irrumpe y se interviene. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, hasta el control, para que pensemos en salud, de la vacunación, cuando entran a primer grado, digo, son todas en séptimo, los chequeos, todas son intervenciones que va haciendo el Estado también en relación al control de las familias. Claro, acá En Sofi cuanto a la... dice público, políticas de Estado, privado, políticas del Estado, privado, bueno, políticas de Estado, políticas de familia, quisiste decir, no sé lo que, pero más o menos va por ese lado, ¿no? También lo Bien. podemos pensar con la identidad, por ejemplo, en el hospital que hay un registro civil que van a anotar a los bebés enseguida apenas nacen. Quizá eso con nuestros abuelos no pasaba, pasaban años que no estaban registrados en ningún lugar, o se registraban tarde. Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el control demográfico, como en los distintos estados, por ejemplo, no sé, en Europa te dan un montón hasta de facilidades económicas para que las familias tengan más hijos, porque es una población muy vieja en relación a lo etario, no la pirámide poblacional. Entonces, bueno, va facilitando o regulando también la cuestión de la planificación familiar pensando en el Estado, en lo que se necesita o quiere el Estado. Entonces ahí regula. Bien. La familia es un espacio paradójico, es un lugar de afecto e intimidad. Es también el lugar privilegiado de la violencia, pero la violencia entre los miembros de la misma familia es de algo que no se habla. ¿A ustedes les resuena esto? Profe, tiene que ver igual en relación a que lo que te dice a veces la familia te duele más, quizás afuera te lo dicen, pero no te afecta tanto como te afecta cuando te lo dice la propia familia.
Puede ser en relación a esto porque hay una cuestión de afecto, pero acá lo que plantea esta cita tiene que ver de que hay cosas, no sé si, que muchas veces en la familia, que tiene que ver muchas veces con situaciones de violencia, que hay como un pacto de silencio, que hay de cosas que no se hablan. Sí, que puede haber, digamos, situaciones como de maltrato, pero que no son tomadas como tales, o que son minimizadas, o que son, ay, bueno, porque mi carácter es así, y vos sabés que yo soy gritón, o que a veces se me va la mano, ¿no? Eso, son normalizadas, minimizadas, negadas, miradas para otro lado. Y también en los casos de abuso, cuando existen esos pactos psicopáticos, ¿no? Que hace el adulto abusador con la víctima, donde la amenaza con quitarle su amor, digamos, su amor, su seguridad, o de que se las va a castigar, o de que es un secreto que se comparte porque es la preferida, ¿no? Y las víctimas, siendo niñas, en su mayoría, porque también hay niños víctimas de abuso, no pueden darse cuenta de lo que está ocurriendo. No saben que es un abuso. Por eso es tan importante la educación sexual integral en las escuelas, porque muchas veces se dan cuenta las niñas que son víctimas de abuso porque lo están diciendo en la escuela. Ah, eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Sí, tal cual. El gran ejemplo, hay muchos, pero hay una película que se llama La Celebración, que es sobre el tema de abuso, que se ve, todo transcurre en una cena familiar, Sí. está buenísima, y que tiene que ver con estos pactos de que lo sé, pero ¿qué pasa si me hago cargo o explicito que el abuelo está abusando de mi hijo o de mi hija? Cómo se atraviesa con lo económico, con las relaciones. Entonces ahí hay un pacto, bueno, o no decimos, nunca nadie hablamos del tío que está en cana, ¿no? Desaparece de la familia, no. O de tal persona que tiene discapacidad en la familia. Bueno, esos pactos de silencios, esos secretos. Acá dice el encubrimiento de las acciones por medios coercitivos. Sí, pero viste, claro, coercitivos, pero en todo sentido, no solamente de violencia física, ¿no? Sino también de violencia simbólica, que es todo lo que está diciendo Bulmi, porque la víctima no puede hablar porque teme ser castigada o teme ser excluida o que no le crean, y a veces se dice, como en esta película, y nadie escucha, ¿no? Acá Yani dice, también tiene que ver la concepción de los otros sobre la familia, sobre el qué dirán. Claro, también puede ser que no se diga porque se va a armar un lío bárbaro, como si no fuera un lío lo que pasó, ¿no? Como que quien es víctima no denuncia porque teme que, no sé, su papá, su padrastro, abuelo vayan presos. Esto es como muy frecuente. O además esa frase que saltan muchas películas que dice que quizás la familia lo sabe, pero le dicen, pero, o sea, vos lo sabías, entonces sos cómplice. Y ahí quedó el silencio. Ah, claro, porque, y es más, como que la misma víctima se siente cómplice quizá, la mayoría de las veces piensa que fue ella quien sedujo al adulto. Y bueno, estos secretos familiares todo el tiempo están como trabajando en relación en los vínculos y en las relaciones. Tan saludable poder explicitar y poner en palabra. Bien, pasamos, nos queda un ratito acá con este bloque y después nos volvemos a conectar al texto de Ana María Quiroga con algunas citas.
Acá Yani dice que gracias a todos estos temas cambia la mirada y aunque cueste cambiar lo normalizado, es saludable problematizarlo en todo momento. Claro, por más que el momento donde se tome parezca que no, ¿no? Porque es todo, pero bueno, después se van acomodando las cosas, se Y van es poniendo las cosas en el lugar. Sí, y esto, la verdad es que lo que yo creo es que nos atraviesa desde lo personal, porque estamos pensando en la familia, si somos parte de familia y construimos familia, pero también es sumamente necesario para poder detectar estas situaciones cuando trabajamos con las familias, porque a veces intervenimos muy mal con las familias, si no podemos. Tenemos que estar como muy atentas a la observación, a lo gestual, a lo que se dice, a cómo se construyen esos vínculos. ¿Mm? Bien, nos vamos al texto de Ana María Quiroga, el grupo familiar, unidad de análisis de la configuración de la conducta normal y patológica. Miren todo el título. Aproximación a un modelo de análisis y grupo familiar. Dice, la enfermedad mental es un emergente. Acordémonos que era emergente para Pichón Riviere. Un signo, un hecho que tiene sus fundamentos en la interacción grupal. Entonces, en principio, la enfermedad es un hecho social, no lo podemos pensar de manera individual. Y plantea que la enfermedad mental tiene sus fundamentos en la interacción grupal, para que también vayamos pensando esto de cómo es necesario que sean los abordajes de familia, que quizás tenemos enfrente solo al usuario de salud mental, pero es necesario reconstruir y pensar de que esa persona es el emergente de una interacción grupal. ¿Mm? Cambié la dinámica y empecé a dar clase en vez de preguntar. Me voy. Bien. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? Ahí vamos. Dice, ¿qué es el depositario? Ahí vamos a llegar. Bien, vale. Dice, por mutua representación interna se entiende entonces un proceso en el que cada integrante reconstruye en su interioridad la trama vincular en la que está inserto, ¿no? Porque a veces repetimos las definiciones de grupo y dice su mutua representación interna y no entendemos qué quiere decir eso, ¿no? Con esta intención acá traje esta cita. Entonces, no es solo que yo tengo internalizado a un otro, ¿no? Acá aparece todo el tiempo esta cuestión de la interiorización es de la trama vincular, del vínculo con todos los miembros. ¿Se entiende esto? Para ir repasando también lo que fuimos trabajando de grupo. Bien. El eje de este trabajo, dice Ana María Quiroga, apunta a mostrar a la organización familiar como unidad de análisis a toda conducta. Puede ser esta definida como normal o patológica. Dicho de otra manera, intentamos señalar que la organización familiar resulta el contexto pertinente, aquello que debe ser focalizado para comprender al sujeto y su comportamiento. A ver, ¿qué nos está queriendo decir acá Ana María Fernández? Es más o menos como la otra, ¿no? ¿Por dónde viene la mano? Como ¿Qué que por parte de la familia lo que está pasando, algo así. Ajá.
Ajá. No echarle la culpa a la familia, ¿no? Porque bueno, pero ¿cómo sería? Porque acá habla de comprensión, ¿no? Vamos a comprender al sujeto, o sea, habla de una lectura, por eso la otra vez, creo que fue no sé quién era, bueno, pero en la clase de consulta salió este tema, ¿no? Había una escena de la película de Little Miss Sunshine, de la cena, y que alguien dijo, y yo los hubiera hecho hablar, o algo como una intervención posible para arreglar, digamos, la familia. Y no es el tema de que hay que arreglar nada, sino que todo esto que estamos viendo nos lleva a ampliar la escucha, a que si viene una persona, sabemos que esa persona no ha nacido de un repollo, sino que viene de un contexto familiar particular. Entonces, lo que presenta como enfermedad puede tener que ver con cómo se han desarrollado las cosas en esa familia, ¿sí? Eso, ahí van diciendo, dime cómo es tu familia y te diré cómo eres. Y que a veces, le sumo a esto lo que dice Ale, a veces el poder leer eso, ¿no? La familia en su dinámica, poder entender, porque acá fuertemente lo que nos dice es que podemos entender al sujeto y la conducta y el comportamiento a partir del contexto familiar de donde emerge. Y eso solo, poder explicitarlo y trabajarlo con la persona, muchas veces es muy, no porque hagamos terapia, pero es muy terapéutico, o que el otro pueda decirme. A veces solamente cuando hablamos también de escucha activa, hablamos también de esto, ¿no? De poder leer y poder escuchar ese entramado vincular que hace que emerja este sujeto con esta conducta. No me acuerdo el pibe de la película cómo se llamaba, que el adolescente que decida no hablar. No es mutismo, no es algo biológico, no, se constituye a partir de... Acá dice que es necesario analizar lo que ocurre en la familia, los vínculos, la conducta, dice Yani. Claro, es necesario ver eso, ver qué está pasando en la familia. Bien. Bueno, se va a cortar. A ver qué hora es. Por ahí una más. Y cuando se corte, hacemos 5 minutitos y nos volvemos a conectar. Dice, es la enfermedad la que en principio aparece como señal, como signo a descifrar, como emergente de un proceso más complejo que la produce. Volvemos de nuevo a esto de la enfermedad como emergente, como algo para leer, para descifrar, y que aparece no arbitrariamente, sino a partir de una producción vincular familiar. Bueno, son y 23 y 28 nos volvemos a juntar. ¿Sí? Perfecto. Dale.